Y nos vamos con la página y la tertulia del mundo del cine en este programa de Magazine Norte del día de hoy. Estamos comenzando un nuevo mes y en esta ocasión pues vamos a saludar ya a nuestros habituales contertulios. Ellos son Josep Vilageliu, que es director de cine. ¿Qué tal estás, Josep? Muy buenas, ¿cómo andas? Hola, pues nada, muy bien, muy bien. Aquí preparados ya para seguir hablando de cine, que es lo que nos gusta a nosotros. Pues vamos a saludar por la otro lado de la línea a nuestro buen amigo también, Abel Hernández Belsa, coordinador de la sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, que tiene esa sede en el municipio de Puerto de la Cruz. Abel es de la Villa de la Orotava. Hola Abel, bienvenido. Hola, un saludo para José y para ti. Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre hacemos, de cine, pero podemos hablar y echarle la vista un poquito más hacia detrás, porque el cine lo conocemos de toda la vida. Hombre, yo tengo menos edad que ustedes me llevan un tiempito, pero no tampoco mucho, pero uno recuerda un poquito también aquel cine del ayer. Por eso se trata, ¿no? De que en estos programas vayamos teniendo invitados que van rotando o las opiniones de ustedes, tanto de Josep como de Abel, en todo lo que entendemos nosotros por el cine, ¿no? Así que, ¿qué les parece hoy este tema? Pues nos parece muy bien. Y además, justamente ahora que parece que ya podemos ir al cine de nuevo en fin, que ya hemos perdido ese miedo de meternos allí en una sala oscura con un montón de gente, pues es el momento de recuperar pues aquellas sesiones en fin, nos entusiasmaron tanto cuando éramos pequeñitos, ¿no? Un poco me parece que es lo que habría que tirar un poco la mirada hacia atrás y ver realmente cómo han cambiado las cosas. Sí, señor. Bueno, Abel, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, yo lo que puedo contar de toda esa época, que señora, que a los años 70, que yo recomiendo un fabuloso trabajo de Joseph en los años 70, lo del Super 8 y todo lo demás, pero en fin, yo creo que el tratamiento va por ver dónde veíamos ese cine lejos de las salas de cines habituales, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una experiencia formidable realizada en la carretera del Velo, que es una carretera que está por debajo de donde antes estaban las Tuchas, arriba en Lago Manso, en los Altos de la Orotava, donde un señor llamado Calillo, que por cierto era trabajador de galería y que murió de cáncer porque antes los trabajadores no se les trataba muy bien y entraban en las minas, se contaminaban los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces él tenía un cine en su casa, en el salón de su casa. Era algo así como pues, extraño, que los vecinos iban tranquilamente, se sentaban ahí y él proyectaba en un proyector de 16 milímetros, proyectaba películas. Y yo me acuerdo perfectamente. Y en blanco y negro, Abel, en blanco y negro. Y en color y en todo. Sí. Y yo me acuerdo anécdotas muy buenas, que él ponía por fuera un cartel de los de antes, estos carteles grandes donde anunciaban las películas. Hoy se ve tal y tal, ¿no? Que ya lógicamente no se utiliza por lo digital, etcétera, etcétera. Donde él pone un cartel de Tiburón, ¿no? Y la película, y por debajo pone Mi amigo Flipper, ¿no? Entonces yo se lo dije, Calillo, mi amigo Flipper no tiene nada que ver con Tiburón. Bueno, yo lo puse. Y la verdad que es interesantísimo. Y me acuerdo de aquella época, y sobre todo lo digo por el trabajo de Joseph, que ya digo, yo recomiendo a la gente que si se quiere enterar el Super 8 en los años 70, que vaya a ese trabajo que está colgado en internet y que Joseph, una vez que yo termine, puedo comentar, pero es fabuloso, pero lleno de anécdotas, melancólico porque recuerdas a muchísimas personas y muchos nombres olvidados que la gente de hoy no conoce absolutamente nada. Yo lo digo porque en aquella época yo iba para esa zona con Fernando Esteves. Fernando Esteves es el que hasta que murió el otro día y tal, era el coordinador general
del Museo de Historia y Antropología de Santa Cruz, el que todavía existe, ¿no? Donde él estaba haciendo sus tesinas y tal, y iba conmigo a las 6 de la mañana a ver cómo se recogían los ciscos, la pinocha, y de buenas a primeras, pues él iba tranquilamente, yo iba con la cámara, él iba haciendo un estudio de campo sobre la gente que vivía en los Altos. Yo creo que era para su tesina, ¿no? Es bueno recordar a Fernando Esteves porque es el autor de un libro que yo recomiendo a la gente, Indigenismo, Raza y Tradición, Ideología y tal, que es un estudio antropológico de los guanches, de las aborígenes canarios, donde él hace una mirada diferente, ¿no? Él dice que mirando hacia atrás en la historia de las islas, el guanche no fue casi nunca un problema del pasado, sino que es del presente y del futuro. Bueno, vamos a lo que vamos. El tema es, y entroncando más o menos con el trabajo de Josep, que a partir de esa vez yo hice mi primer largometraje documental, Campesino, la historia de una marginación, que me acuerdo, lo más que me acuerdo fue, esa época la llevaba, creo que Martín Carmelo y Zenaido, ¿no, Josep? ¿Te acuerdas de ellos? Sí, claro. Sí, da. Y entonces me acuerdo que cuando me la entregó, me acuerdo que estaban los hermanos Ríos, que fueron sesiones de las que hemos comentado aquí en la radio, y cuando me lo dice, oye, este documental me lo tengo que quedar con él, porque es un documental único, es la primera vez que veo un documental de las islas un tanto social y tal y tal. Al final se quedó con él, y luego al cabo del tiempo me llamó y me lo devolvió, porque quería verlo, volver a verlo, etcétera, etcétera. En fin, yo la anécdota así más importante es la de Calillo, digo su nombre porque sus hijos son excelentes amigos míos, me ven por la calle, me saludan y tal, y porque es una época de añoranza, una época donde se veía perfectamente el cine en la casa, en el patio, en el garaje y en todas partes. ¿Tú qué nos puedes contar, Josep, de aquella época? Bueno, de los años 70, en realidad, claro, las películas, por ejemplo, que se hacían tanto en 8 como en Super 8 eran piezas únicas, ¿no? Y pasaba esto, de que de repente las dejabas a alguien para que las proyectase en algún pueblo o que se las llevase incluso a la península para algún festival o muestra de cine, y nunca sabías esa película qué es lo que iba a pasar con ella, si algún día conseguirías recuperarla y en qué condiciones, ¿no? Porque a medida que se iban proyectando, pues iban rayando, se iban estropeando todo esto. Pero volviendo un poco al tema de la cuestión de cómo veíamos las películas, ¿no? Curioso, en los años 70, cuando llegué yo aquí, en el año 70, finales del año 73, yo me encontré con que la exhibición cinematográfica aquí en Canarias era distinta a como yo lo había visto en Barcelona, ¿no? Bueno, sobre todo por una cuestión que a mí me desconcertó mucho la primera vez que entré en un cine, probablemente fuese el Cine Víctor, bueno, allí en aquel momento, en los años 73, en la Plaza de la Paz había 3 cines, uno frente al otro, más 2 o 3 más un poco más arriba, ¿no? O sea, era una cosa que no tenías que moverte mucho, simplemente era como una especie de multicines, la Plaza de la Paz, por la cantidad de cines y la oferta cinematográfica que había, ¿no? Entonces, entras en el cine, empiezas a ver la película, y de repente, en un momento dado, se encienden las luces y ponen a poner anuncios. Y yo me quedé una piedra y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Se ha roto la película, ¿por qué ahora ha habido esta interrupción? Y la gente tranquilamente se levantaba del cine y se iba pues al baño o se iba al bar a consumir, ¿no? Sí, había un descanso. Exactamente, había un descanso en la mitad de la película más o menos, ¿no? Que incluso ni siquiera coincidía con un final de secuencia o una cosa, sino que de repente, en un momento dado, al proyeccionista le daba ¡papa! Hasta aquí hemos llegado. Y se había una interrupción. Y decía, ¿y eso qué es? ¿Qué ha pasado? Y se encendían todas las luces y todo el mundo tranquilamente. Claro, porque era la manera en que los exhibidores de cine aquí se habían puesto de acuerdo para darle un poco de chance al del bar, ¿no? Para que la gente, ahora la gente entra en multicines y entonces haces la consumición al principio y entras en el cine cargado. Y yo te digo, y Abel también te lo puede decir, la cola para luego ir al baño, porque todo el mundo era a la misma hora, corriendo.
Bueno, yo Sí, yo me sí. acuerdo, José Manuel, de ir al cine de la Vera, que ahora hay unos grandes almacenes, no sé si Sí, sigue sí, 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 José sí. Manuel, al cine de la Vera antiguo y tal. Y entonces la primera vez que fui al cine de la Vera, resulta que después de 15 minutos y 20 minutos más o menos, se paraba la película, ¿no? Y aparecía en pantalla cambio de carrete. Y entonces ese era el Por, descanso, porque ese era el no daba, ¿no? para Tenía que hacerlo de esa sí, sí, manera. es que tenían que cambiar por cuestiones técnicas, ¿no? De que Pero eso se veía todo normal antes, ¿eh? sí, no, sí, Imagínate ahora. el cambio de carrete porque es que tenía un proyector que no daba más, o sea, de esos baratos de pueblo, igual que el que llevaba en su coche un 16 o un 35 para proyectar en una plaza, como dice Joseph y tal, ¿no? Entonces, ese cine cotidiano es el que veía muchísima gente, pues te cuenta que somos de pueblo. Somos gente que, bueno, yo Y, sé sí, porque había José llegó a Santa Cruz, ¿eh? silbidos desde el fondo que decían el gallinero, ¿no? La gente que se Sí, ponía sí, atrás, Claro, ¿no? sí, claro, que sí, era la localidad más barata. claro. Por ejemplo, Bueno, esto, sí. En la No, Orotava, digo que hay que perdona, explicar un poco a las nuevas generaciones, porque igual esto del cambio de carrete no lo entienden. O sea, claro, ahora está la cuestión digital. Tú aprietas un botón y de repente se baja la película de la nube. Y entonces, antes, pues las películas en 35 milímetros, que no se proyectaban, se iban en unas sacas, unas sacas, llamadas sacas, en unos sacos que pesaban un montón, como 8 o 10 rollos, cada uno bobinas, pues, 20 bobinas de unos 20 minutos de duración y que tenían. Entonces los proyectores, normal, es que hubiese dos proyectores. Entonces colocaban la primera bobina, ¿no? Y entonces pues le daba, lo ponían en marcha, ¿no? Pam, 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 pam. Y cuando se estaba a punto de terminar, yo no sé si la gente se fijaba o no, pero arriba del encuadre a la derecha empezaban a aparecer unas señalitas que eran unos circulitos, de tal manera que entonces el proyeccionista, ya estaba en la cabina, veía que se estaba acabando el rollo, él veía, ¿no? Y decía, cuando venga la primera señal, pongo en marcha el segundo proyector. Y entonces empezaba a rodar, ¿no? Y entonces, pues, cuando veía la segunda señal o lo que sea, cortaba la ventanilla del primer proyector y abría la del segundo proyector. Y entonces tú, que estabas mirando la pantalla, pues veías un pequeño saltito, ¿no? Y así sucesivamente pasaba a la tercera bobina, a la cuarta. Cuando es lo que dice Abel, en los cines de pueblo solo había un solo proyector. Entonces, claro, a lo mejor lo que hacían era en una bobina más grande, a lo mejor eh, pues pegaban dos o tres rollos uno detrás del otro y entonces pues había una cierta continuidad. Pero claro, llegaba un momento en que se acababa. Entonces tenían que parar, quitar el rollo, ¿no? Y entonces tenían que poner el siguiente rollo, con lo cual había una paradita de varios minutos. Bueno, hemos visto en alguna película, como incluso en Italia, en algunos lugares, cuando en la misma película se ponía en dos pueblos distintos, en dos localidades distintas, y se estaba poniendo la misma película más o menos, había un tipo con una bicicleta que iba para ir para abajo, ¿no? Con los siguientes rollos para irlos intercambiando de un sitio a otro, ¿no? sí. Yo, ya te Sí, digo, sí. yo recuerdo perfectamente, y el caso de la Vera es lo que tú acabas de explicar, Joseph, que era un solo proyector, entonces el cambio de bobina era porque antes las bobinas no venían con toda la película, y entonces claro, era para quitar una y poner la otra, y a Y ver, alguna mala suerte hubo en alguna que hubo que empatar y a lo mejor se perdió una pequeña parte de esa película y había un salto ahí que se notaba. Bueno, y vamos a ver, cuidado. Sí, normalmente cuando se hacía el empate de un trozo de película con la otra, siempre cortaban fotogramas. Yo de pequeño haber ido a un cine de pueblo en que alguien era un conocido de mi familia y tal, pues me abrieron un cajoncito y dentro había un montón de fotogramas de un montón de películas y me dijeron, mira, elige y llévate el fotograma que tú quieras, ¿no? Pero vamos, el problema no era ese. El problema es que a veces se comían escenas enteras de la película. O sea, por ejemplo, la programación normal de los días normales, entre lunes y jueves, por ejemplo, o hasta el viernes, pues ponían a lo mejor, pues iban proyectando las películas y cabían a lo mejor, pues podían hacer como tres sesiones, ¿no?
Pero ¿qué pasaba? Que los fines de semana, como querían aprovechar, pues metían una sesión de más. Al meter una sesión de más, como la película fuese un pelín más larga de lo habitual, no les daba tiempo. Entonces lo que hacían era que en los cambios de rollo escamoteaban trozos de película de tal manera que tú cuando veías la película, pues la película cuando la veías el domingo era más corta que si lo hubieras visto el jueves. Sí, antes era a las 6, a las 8, a las 10, ¿no? Y alguna sesión así un poco, cuando tenían algo extraordinario, ponían alguna hasta de las 12 de la noche, muy pocas veces, pero vamos, que cabía, no, mentira, a las 4 de la tarde era una, para más bien horario infantil, luego a las 6, a las 8 y a las 10 también, ¿eh? Yo te pongo el ejemplo. Luego había otro problema y era de que estas películas, como se proyectaban muchas veces, pues sobre todo en el cambio de rollo, pues los finales de la bobina y los principios del otro eran los que más castigados en el momento de proyección. De tal manera que a veces se rayaban, a veces se cortaban, se estropeaban. De tal manera que tú veías la película y sabías que iba a haber el cambio de rollo cuando empezabas a ver rayas. De repente una raya, luego veías 3 rayas, luego veías 5 rayas, de repente aquello temblaba, ¿no? Y decías, se está acabando el rollo. Y efectivamente, ¡paf! Empezaba en el siguiente, que también empezaba a base de muchas rayas y de muchos cosas medio quemadas. Entonces ya se colocaba y se ponía bien, ¿no? Y bueno, y las veces en que de repente al proyeccionista se despistaba y se quedaba desenfocada uno de los proyectores, ¿no? Y entonces, bueno, había un lío de los espectadores gritando. Sí, salía más para las cortinas o para el techo, ¿no? O para el suelo, ¿no? Bueno, sí, pero de repente había como un desenfoque, ¿no? Y entonces el otro estaba despistado y empezaba a gritar. Y en algún momento, yo en la laguna había visto proyecciones que decías, madre, pero ya puedes gritar todo lo que quieras, que aquí no se está enterando nadie. Y entonces decías, bueno, por lo menos cuando haya cambio de rollo, el proyeccionista irá allí y el siguiente rollo lo veremos enfocado. Y efectivamente, mira, y otra cosa cambio de rollo, que me viene a la mente ahora mismo. Se daba cuenta. Ustedes el cabreo que tenían muchos, porque cuando había una película muy buena de esta, la cola llegaba, bueno, a doblar las esquinas de un montón de metros hacia allá, ¿no? Del cine, de la puerta principal, ¿no? Y claro, como tú fueras justito de tiempo, ya cuando entraba, ya ya veías a lo mejor algo empezado, ¿no? Entonces, la persona que era el acomodador con la linterna, ¿no? Bajen la voz, entraba todo el mundo, aquí no, allí hay 2 sitios, aquí tal, y el que estaba allá adentro no se enteraba de los primeros minutos, o sea que al final se armaba un caos ahí tremendo, no sé si se recuerda de eso también. Sí. Yo hablamos mucho del cine, que como era antes y cómo lo disfrutábamos, ¿no? Pero en realidad, puestos a lo que es la calidad de las proyecciones, ahora ha mejorado muchísimo. Ahora hemos visto películas impecables, sobre todo cuando lo han restaurado, ¿no? Lo que yo te quería comentar era que aquí funcionan los hechos sociológicos, la ideología, el mundo del cine conectado con la realidad a través. El proyeccionista era un señor que en muchísimos casos que veía la película antes de proyectarla. Se iba y tal, por si acaso que la bobina llegara a mar o sea. Aquí se da una circunstancia específica en algunos casos, que el proyeccionista era muy católico y veía la película y contar que hubiera escenas que hubiesen pasado la censura, que no está, él, como dice Joseph, cortaba escenas, pero muchas escenas, y sí, las cortaba. Y te voy a poner un ejemplo, mira, resulta que eso me lo contó él mismo, esta misma persona que no quiero nombrar, al fin, ya muerto y tal. Dice, es que resulta que una vez proyecté una película que ahora mismo no me recuerdo el nombre, de Gal Gabor y Jane, esta que era la princesa de Mónaco, Grace Kelly, ¿no? Sí. Ahora no me acuerdo la película, donde se recibió una copia donde el que era acompañante de Kelly era el marido, pero la mujer se había enamorado del personaje de Clark Gable, ¿no? Entonces resulta que, no la puso y pidió a la distribuidora que le enviaran una donde el marido de la Kelly se convertía en el hermano de la Kelly. Entonces, esa sí la proyectó,
¿Por qué? Porque era un hombre, decía, no, ¿cómo le va a poner este tío? ¿Cómo va a estas alturas de la vida? Estamos hablando de los años 60, 70, ¿no? ¿Cómo vamos a presentar una relación tal y tal? Entonces yo digo, él me lo contaba y decía, no, yo pedí la copia donde el acompañante de Kelly era lógicamente el hermano, no el marido. Como se va a enamorar del otro, estás loco en aquella época y tal. Y entonces estos son anécdotas muy curiosas, ¿no? Pero bastante curiosas. Por ejemplo, y en el cine rotaba, ¿no? El que ahora es Pablo Power. Estaba el gallinero, donde íbamos los que no teníamos un duro. Y me acuerdo que los estrenos eran los jueves y nosotros íbamos arriba al gallinero. Entonces yo me acuerdo perfectamente que en las persecuciones del malo por parte del bueno, ¿no? Eran tan trepidantes que nosotros desde arriba empezamos a pisotear, pero todo el mundo gallinero, muy bien, venga, cógelo. Y nos poníamos a gritar en medio de la película. Y los de abajo, los de anfiteatro, callados. Y los de butaca, o sea, ya están los de arriba gritando. Y nosotros gritando, cógelo, venga, tal. Y levantando. Aquello era un festival. Y como te para enfocaran nosotros. con la linterna, te ibas a la calle. Te descubrían. Sí, pero era la inmensa mayoría de gente que iba, que costaba un par de pesetas. No iba a echar a todo a parar la película, que va, aquello era un sacrilegio. Son anécdotas, ¿no? Bueno, de aquella época. Digo, a ver, la película esa que tú comentabas es es un caso muy conocido de Mogambo, de John Ford, Mogambo, cual, efectivamente, justamente. Clark Gable y Grace Kelly en la censura franquista, pues no era un adulterio, pero era mucho peor el resultado, ¿no? Porque era una relación incestuosa entre hermanos. No sé cómo no se dieron cuenta. O sea, son situaciones, yo digo, son situaciones que a veces dice tal. Y yo me acuerdo que este hombre no la proyectó y me dijo, yo esperé que la distribuidora me diera una copia y tal, yo creo que esto la tenían allí desde el año La Pera, bla, 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 bla. O sea que bueno, eso me hace recordar que hay películas rodadas en Las Cañadas hace 1.000.000 de años, donde, Sí. y eso lo contó el Chela, en paz descanse el hombre, donde decía que había una versión española donde se rodaba. Y luego cogían y seguían rodando la versión para Francia y tal, donde la gente estaba desnuda. Y entonces lógicamente a él le permitieron a ir, ¿no? Y entonces decía, joder, ¿qué esto qué es y tal? Para España vestidas y para la versión de estos países europeos, en fin, semidesnudas y tal. Yo dije, coño, ¿esto qué es y tal? Y entonces el Chelo lo contaba como una anécdota y tal, y decía, joder, lo que es la vida, y eso se rodó en Las Cañadas. O sea, Y después los cines de pueblo, que digamos que también tenían otros conceptos, ¿no? Es decir, otras actividades que se realizaban a lo mejor y aprovechaban, quitaban la pantalla y la silla se rodaba y podía haber un baile, podía haber alguna otra cosa. O sea, lo que se utilizaba también, esos lugares que hoy en día van quedando muy poquitos, contados con los dedos de la mano, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Salvo los cines que tenían butacas fijas. Sí, exacto, sí. Pero había cines donde había sillas y efectivamente era un multiuso. Esa es la palabra, multiuso, exacto, sí. Justamente porque en cierta manera el salón aquí era un negocio, tanto cine como baile, como cualquier otro acto. Pero Sí. los que tenían sillones fijos, que hay muchos, lógicamente cine nada más. Las pantallas ahí y los sonidos, que muchas veces se paraba así de bueno y uy, la película es muda y silbando todo el mundo ahí, ¿no? Porque se podía despistar en la persona también y que no lo oían, ¿no? Sí. Mira, a ver, la relación, la diferencia que había entre las proyecciones de aquí, Canarias y Barcelona, que en fin, era que allí había, sobre todo en los barrios, las sesiones continuas, ¿no? Es decir, que te ponían normalmente dos películas y las iban ponían una película, luego otra, luego otra vez la primera, otra vez la segunda, otra vez la primera, de tal manera que tú podías entrar en cualquier momento
de las proyecciones. Es como en la televisión ahora, ¿no? O sea, de repente te llegabas y entonces mis padres nos llevaban a mi hermano y a mí al cine, nos metíamos todos y a la mitad de la proyección, pues, o sea, tú entrabas y estabas viendo la mitad de la película, ¿no? Entonces tú sentabas, te veías la mitad de la película, veías la siguiente, y cuando empezaba otra vez la nueva película, y llegaba el momento que tú habías llegado tú y te habías sentado para verla, entonces la gente te levantabas y te marchabas, ¿no? De tal manera que en el cine era un continuo entrada y salida de gente todo el rato, ¿no? Y bueno, normalmente los fines de semana siempre había las sesiones, como decía ahora José Manuel, las proyecciones para todos los públicos, y luego los viernes por la noche, los sábados por la noche y tal, pues ponían las películas que estaban calificadas como 3R y 4, que era Los con rombos, ¿no? mayores, con reparos, y que, bueno, podías ver la película y salías con pecado mortal, ¿no? No, y date También, cuenta bueno, que tú había... ibas en la cola y a lo mejor llevabas a alguien que era a lo mejor no aparentaba la edad, y el que estaba a la entrada te decía, carne de identidad. O te pillaba o pasabas y a lo mejor tenías menos edad. O sea, eso también había en la cola, ¿eh? Bueno, a mí me pasó, cuando estrenaron West Side Story en el cine Aribau, yo intenté entrar y tenía, bueno, creo que tenía 16 años y estaba para mayores de 18. Y intenté entrar y nada, me vieron y me tuve que salir de la cola y no pude entrar, ¿no? Lo que pasa es que al año siguiente la redujeron de 18 a 16 y entonces ya sí pude verla, ¿no? Esto de las proyecciones en los pueblos, recuerdo un pueblo que yo iba, cuando era muy pequeñito, ¿no? En los años 58, 59, 60 y tal. Pues de repente aparecía en el cine, al día había cine, ¿no? Pero de vez en cuando llegaba un tipo con un proyector de 16 milímetros y entonces proyectaba en la plaza del pueblo. Y entonces tú, o sea, la gente tenía que llevarse la silla de casa. Entonces tú llegabas con la silla, pam, 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 te sentabas allí en la plaza y entonces empezaban a proyectar, ¿no? Proyectaban un rollo, ¿no? Y cuando terminaba el primer rollo, eran cosas siempre en blanco y negro, de aventuras y tal, decían, entonces había una rifa y vendían números. Y entonces hasta que no habían vendido los números que ellos querían, no ponían el segundo rollo. Y cuando tenía el segundo rollo, entonces vendían más rifas. Y ya cuando terminaba la película es cuando ya salía la rifa y a ver a ver quién sacaba el premio, ¿no? Pero la cosa era y toda la gente, todo el pueblo iba para allá con su silla, ¿no? José Manuel, te voy a contar una anécdota, eso de la fila de entrar, porque la gente hacía fila para así coger las primeras, los sitios mejores, cerca de la pantalla, etcétera, etcétera. Por eso se formaban estas colas tremendas, ¿no? Para coger el mejor sitio, porque parece que la zona de atrás era la peor. En Gallinero no pasaba nada porque estábamos arriba, además se veía fabulosamente. Pero te voy a contar una anécdota, yo tenía 12 años, era la primera vez que fui a la península, a un campamento de Oje, y de buenas a primeras, estábamos en Madrid, en regreso a Canarias, y entonces, siguiendo la costumbre nuestra, fuimos a ver una película, La Conquista del Oeste, y de buenas a primeras, pues nada, nos pusimos ahí, no había cola, no había nada, y de buenas a primeras nos pusimos en la cola y nosotros diciendo, con 12 años decíamos, no, aquí no hay cola, no, qué bueno, ahora entramos y los ponemos en las primeras filas. ¿Qué pasó? Que la conquista del oeste vino a España como Cinerama, que era 3 pantallas. Cuando nosotros estamos sentados en primera fila y empiezan a proyectar aquello, y resulta que las pantallas tenías que mirar a la derecha o a la izquierda, porque no podías mirar en el centro, porque ya te digo, eran 3 pantallas juntos. Y si te sentabas en primera fila, por eso la gente la veíamos detrás, decía, ¿por qué la gente se siente detrás? Y lo mejor verlas aquí. Chayo, cuando empezó la proyección de aquella película, y nosotros estábamos con la cabeza por un lado, para otro, con la cabeza para otro, que al final dicen, no, vamos más atrás, que nosotros no podemos ver esto. Estos son anécdotas interesantísimas que tienen que ver con esta rutina de ver cine antes, ahora, si se entraba antes, si no se entraba después, el desconocimiento que teníamos de las grandes novedades, ¿no? O sea, que es un asunto de anécdota, de añoranza, que a muchísima gente le pasaba.
pues yo estoy mirando el reloj y ya tenemos que despedirnos porque ya tenemos que terminar aquí. Se nos ha ido volando la media hora en el programa del día de hoy ajustado, porque como hemos tenido día de fiesta de ayer, pues hemos tenido que ir calzando todo aquí para que entrara, ¿no? Así que no se preocupen los amigos oyentes, con Josep y con Abel, cuando ellos estén juntos por aquí, cuando no tengamos otros invitados que hablemos de la figura del invitado, pues vamos a seguir hablando y recordando muchas más cosas. Vayan guardando cositas para los próximos programas, ¿les parece? Muy bien. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima semana. Sí, que volveremos ya al día natural y estaremos ya con más tiempo. Nos oímos el lunes. Un abrazo para los dos. Josep Vilageliu, Vale, director de cine, gracias y enhorabuena como siempre, ¿eh? Y Abel Hernández Belsa, coordinador de la sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, un abrazo también, muchas gracias. Y seguimos aquí en esta casa, en Radio Realejo. Ya nos oímos. Vale.